Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Giro en tu Vida. Hoy tenemos una invitada muy especial que ahora les voy a pasar a contar, que viene a cumplir con este propósito que tiene el podcast de ser un canal, un espacio de transformación, canal de historias que nos ayudan, nos impulsan y nos dan aprendizajes para seguir haciéndonos preguntas, para seguir cuestionándonos, para pensar diferente y para poder hacer ese giro que a veces nuestra vida necesita. Y para eso le quiero dar la bienvenida a Ana Ocio. Bienvenida, Ana. Bien, Ayala, muchísimas gracias por invitarme, Yami. Muchísimas gracias por estar acá, por tu tiempo. Bueno, Ana es farmacéutica, máster en nutrición y salud, especialista en inteligencia emocional, que me tiene muy entusiasmada hacerle miles de preguntas sobre eso. Pero antes de arrancar con este hermoso episodio que tenemos para hoy, quiero preguntarte, Ana, ¿quién estás siendo hoy? Pues mira, creo que es como que llevo tanto tiempo buscando cosas fuera que me he encontrado a mí dentro. Y lo digo que ahora mi mayor lema es dar lo mejor de mí misma allí donde la vida me pone. No solo a nivel profesional en mi mostrador con todos y cada uno de mis clientes, porque ser muy amable y muy simpática con el cliente amable y que te cae bien es fácil, pero incluso también con el que no es tan agradable, porque al final creo que como profesional de la salud todo el mundo se merece que yo le dé lo mejor de mí misma. Y evidentemente, si aplico esto en mi profesión, más lo aplico todavía en mi vida personal, pues con mis hijas, con mis padres, con mis hermanos, con mis amistades y siempre intentando dar lo mejor de mí mismo. ¿A qué meter la pata? Pues claro que sí, porque soy humana, pero desde luego que nunca con una mala intención. Me encanta, qué linda descripción. Qué lindo que poder hablar desde ese lado, ¿no? Cuando decimos quién estamos siendo hoy. Y para eso, como decíamos recién que estábamos charlando fuera de cámara, vas a contarnos un montón de cosas de tu historia, que la van a ir escuchando, pero más que nada vamos a poner como tu historia al servicio de las cosas que quizás son inquietudes para todos, ¿no? Y hay algo que nos conecta a nosotras dos que tiene que ver con entender a la gestión emocional y al entendimiento del cuerpo y del coeficiente intelectual distinto. Por eso me gustaría preguntarte cuál fue ese momento exacto en tu vida en que entendiste que la salud no tenía que ver solamente con el cuerpo, sino también con una cuestión de emoción y o energía. ¿Hubo un quiebre personal que te llevó a tener una mirada más integral? Eso es, sí, que además me has dado el clavo 100%, porque mira, yo siempre he sido muy empírica, es decir, me gustan mucho las evidencias científicas, los estudios clínicos, y de una forma inconsciente me he dado cuenta que hice de la farmacia, bueno, pues un laboratorio de observación, ¿no? En el que yo decía, ¿cómo puede ser, a ver, que una misma patología, con un mismo diagnóstico y un mismo tratamiento, tenga resultados tan distintos? Y también podíamos pensar en la parte genética, ¿no? Pero bueno, la epigenética, que está por encima de la genética, ya ha demostrado que no estamos tan condicionados por nuestros genes, sino que en un 20% están ahí condicionados, pero son nuestros hábitos, ¿vale?, los que hacen que tú detones en esa célula pues un gen de lo que tú tengas, ¿vale? Y ahí me daba cuenta cómo con estas patologías distintas y tratamientos y todo, incluso en hermanas, hablando de la genética, ¿por qué unas tenían un resfriado, por ejemplo, y decía, dame algo para el resfriado, venga, que me voy a trabajar? Y venía otra hermana y decía, ahora con resfriado, toda la semana de baja, y qué mal, y qué tal. Yo decía, me parece mentira que sean hermanas, o sea, no, parece que con los genes y con la misma educación y todo. Y entonces me di cuenta, de verdad, Yami, me di cuenta que existe una parte invisible del sanar, y es la actitud ante la vida, porque no son las cosas que nos pasan, es qué hacemos con lo que nos pasa. Y por eso decidí volver a la universidad y estudié inteligencia emocional. Y claro, como digo yo, me empezó a cuadrar todo cuando le escuché al padre de la inteligencia emocional, a Daniel Goleman, que el éxito en la vida de una persona, el 20% puede depender de su coeficiente intelectual, pero el otro 80% depende precisamente de su inteligencia emocional.
Y también ojo y cuidado, porque he hablado de la palabra éxito y muchas veces oímos la palabra éxito y nos viene a la cabeza pues la empresaria o el empresario exitoso que ha tenido mucho, pues eso, mucho éxito en su carrera profesional, pero si por el camino se ha llevado, pues yo qué sé, una úlcera porque no ha sido capaz de gestionar ese estrés con el trabajo, o se ha llevado un divorcio porque no ha atendido correctamente a su familia y a su mujer y tal, eso no es éxito, eso no es el éxito del que habla Goleman, ni yo tampoco. Y para hacer una metáfora, a mí me gusta mucho poner paralelismos y así, ¿no? Vamos a imaginarnos el éxito como si fuera el tablero de una mesa en el que las 4 patas, cada pata es un pilar de nuestra vida. Para que ese éxito esté en equilibrio, uno es bueno, pues nuestra salud. Meteríamos todo, la salud física, mental, emocional. En otro, por supuesto, también los recursos. En otro meteríamos espérate, me falta uno, la paz interna, que esa es la que yo digo siempre, que esa no tiene precio, esa es que no es la paz que cuando se han ido mis hijos o mi marido, yo estoy solita en casa y estoy tranquila, entonces estoy en paz. No, 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 no. La paz como yo soy La coherencia, ¿no? capaz de mantenerla a pesar de todas las tempestades que pueda tener en mi vida y todos los problemas. Y me falta un pilar que ahora mismo me he bloqueado, o sea, la salud, la economía, bueno, pues luego me acordaré, no pasa nada. Y bueno, pues eso es el equilibrio, es una coherencia, como tú bien has dicho, entre todas nuestras partes, ¿vale? Y bueno, pues de eso se trata, ¿no? De cómo gestiono yo las cosas que me pasan en la vida, porque ante una misma patología, entre yo qué sé, vamos a poner una cosa muy extrema, un cáncer, unas personas dicen, bueno, venga, voy a hacer mi tratamiento, voy a tal, van a tomar todas las cartas, o sea, pues todos los tratamientos que se puedan tomar, y otro se pone en el estado de víctima, porque pobrecito de mí, qué mala suerte, fíjate qué horror, porque me ha tocado a mí, y entonces ahí baja todo. Baja la energía, bueno, es que además es que ahora estoy estudiando física cuántica que me está volando la cabeza y las energías están ahí todas, ¿vale? Cuando vibramos en energía de mal, de negatividad, de culpa, de vergüenza, de todo, es como que nos hacemos correspondientes en nuestra vida con ese tipo de situaciones y cosas, ¿vale? Entonces, y luego también la neurociencia ha demostrado que en el cerebro tenemos un sistema, el SAR, el sistema de activación reticular, que donde nosotros ponemos el foco, eso se expande, para bien o para mal. Si yo pongo el foco en la negatividad, es decir, en que qué mal, me pongo en estado de víctima, es como que todo lo veo negro. Pero si yo le cambio el paradigma y me enfoco en valorar y agradecer todas las cosas buenas que tengo, que todos tenemos mucho, pero por naturaleza tendemos a poner el foco en lo que no nos gusta. Pero si yo empiezo a valorar y agradecer, oye, que tengo un trabajo, que tengo una familia que me quiere, que tengo, oye, un techo, que yo no paso frío, que tengo todo lo que tenemos para agradecer, que lo damos por hecho y no lo valoramos, el sistema de activación reticular del cerebro se empieza a expandir y empezamos a ver cosas más buenas en nuestra vida. Sí. Cuánta información, siento que quiero hacer como 25 clips de todo lo que acabas de decir. Me encanta y además yo, bueno, en las mentorías que doy de marca personal siempre de las primeras cosas que hago es redefinamos lo que para vos es el éxito, ¿no? ¿Con quién sos hoy? Porque muchas veces traemos como cosas que aprendimos en nuestro sistema familiar, que está muy bien, lo agradecemos, pero después es muy importante que podamos tener una versión auténtica después de la transformación básica que tiene en la vida, ¿no? Posterior al colegio y demás. Tener una definición de éxito propia y personal es fundamental para que se pueda alinear a todo esto que decís. Y con respecto a lo de la física cuántica, eso me lleva a la segunda pregunta que me gustaría hacerte, Ana, sobre este tema. En el mundo de la ciencia más tradicional, que quizás es por donde vos arrancaste, hablar de energía emocional o física cuántica es polémico, es a veces tabú, cada vez menos, por suerte, pero la realidad es que hay como una polaridad entre quién piensa esto y quién piensa lo otro. Me gustaría saber de manera simple cómo vos como profesional integrás la ciencia, como la conocemos, sin pregunta, como la ciencia, con la espiritualidad o con la física cuántica, además, sin caer en en que te llamen como pseudociencia o sin perder la credibilidad, como cómo conectas todos esos mundos. Mira, me ha hecho mucha gracia cómo
hecho la pregunta porque, a ver, justamente hace 15 días hice un taller presencial en el que la primera eran 2 partes, ¿vale? Dividido en 2 partes de la mañana. Y la primera era la forma de gestionar las emociones, que si quieres luego hablamos de ello. Y la segunda parte era la parte de la física cuántica. Y cuando yo explicaba las cosas, digo, mirad, les expliqué pues todos los premios Nobel de física, de Rödinger, de tal. Digo, a ver, no os tenéis que aprender ningún nombre, no tenéis que aprender nada de la partícula, de la onda, de nada. Simplemente es para que cuando yo os empiece a contar esto no digáis, esta que se ha fumado hoy. Porque justamente es lo que tú has dicho, que es cuando dicen, perdona, claro, cuando yo digo que nuestros pensamientos y nuestras palabras hacen nuestra realidad, eso es porque, y lo dice la ciencia también, la neurociencia, que todo lo que tenemos programado en nuestro subconsciente marca nuestra realidad. ¿Por qué? Porque vamos a imaginarnos, Yami, como si nuestro cerebro fuese un iceberg, ¿no? En el que la parte consciente, toda la corteza prefrontal, donde nosotros pensamos, la lógica, donde nos ponemos las metas, es el 5%, y el subconsciente es el 95%. ¿Y qué hay en ese subconsciente? Lo primero, dirige todo, nuestro palpito del corazón, todo lo que funciona en el sistema nervioso autónomo, lo regula el subconsciente. Pero además, ¿qué más hay ahí? Todo lo que aprendimos de niños, de 0 a 7 años, somos como esponjas, que cogemos como verdad absoluta lo que nos dicen nuestros padres, nuestros profesores, si estamos educados en un entorno religioso, la religión, las letras de las canciones, el amiguito líder del colegio, y nos las cogemos como si fueran verdades absolutas y nos creemos que esa es la verdad. Y todos, y al final ese es nuestro sistema de creencias, y habrá creencias que nos limiten y habrá creencias que nos potencien y nos ayuden en los resultados de nuestra vida. Entonces hay que aprender, hay que tirar de la manta y ver qué hay en todo ese subconsciente de cada uno. Y también hay heridas que, fíjate, cuando yo estudié inteligencia emocional, Yami, pues ahí me hablaban de heridas emocionales de la infancia y tal, ¿no? Y yo decía, esto no va conmigo. Yo tenía una infancia maravillosa, éramos 5 hermanos, lo pasábamos divertidísimo, siempre había amigos en casa, a mí no me han maltratado, no me han abandonado, no me han abusado, no me ha pasado absolutamente nada, yo no tengo ninguna herida infantil, que nos queremos eso. Simplemente el haber compartido con hermanos, ya hay, aunque tú no te creas que aquello te afectó, celillos de los hermanos o lo que sea, que cuando tú tienes una vivencia y pulsa con una emoción muy fuerte, eso se te queda clavado ahí en tu subconsciente y hace que el día de mañana, cuando tú tengas una situación que toca esa misma sensación, viene la amígdala cerebral, acuérdate de aquello que pasó, y te trae el recuerdo y te está pisando un freno del 95%, mientras que tú con el consciente quieres otra cosa distinta, pero solo con un 5%. No sé si se ha entendido un poquito esto de cómo los programas de la infancia los tenemos ahí metidos y todo. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que tantas cosas que nos afectan a nuestra vida de ese tipo, ¿vale? Y ahí están nuestras heridas emocionales, de todo lo que nos ha tocado vivir. Y bueno, yo siempre les digo a mis clientas que hay que ser valiente, hay que encender la luz, y cuando, claro, tú en una habitación, otra metáfora de las mías, ves que está todo desordenado, con mugre, que hay suciedad, apagas la luz porque no quieres verlo, la habitación se ha limpiado y se ha ordenado. No, hay que ser valiente, hay que mantener la luz encendida y decir, a ver, vamos a ir sacando. Esto me gusta, esto no me gusta. Y hay que tener, si es conmigo misma, momentos incómodos y trabajarlos. Y si son con otra persona, de cosas que han pasado, tener conversaciones incómodas que nos lleven a un entendimiento. Y siempre desde la asertividad, esa parte del respeto, ¿no? Te respeto a ti, pero me respeto por igual a mí mismo. Sin duda creo que la cuestión de la valentía es fundamental en estos casos, porque todos tenemos un cuarto oscuro, que podemos prender la luz y que nos vamos a encontrar con lo que pasa cuando un cuarto está cerrado durante mucho tiempo, una habitación, ¿no? Está cerrado durante mucho tiempo, entramos y va a estar sucio porque hace mucho que no entramos, y va a haber cosas que van a tener sentido y otras que no me acuerdo de dónde viene esto. Bueno, si querés venite a acordar. Creo que la valentía de poder atravesar eso con decir, bueno, me gustaría ver qué hay acá. O sea, como cuando entramos a una casa que está toda sucia, desordenada y demás, es incómodo, va a generar muchísimo esfuerzo, pero después cuando termines y la veas limpia, y la veas nueva, y la veas tuya con tu estilo, tu decoración y todo,
el placer que vas a sentir y la conexión que vas a sentir de estar adentro de ese lugar y sentirte cómodo no va a tener ninguna comparación con haber tenido cerrada esa casa durante tanto tiempo. Y esto Sí. que estás diciendo, Ani, me parece que es fundamental porque todos tenemos un sistema en el que nos criamos. Vos hablas de tu infancia, a mí me ha pasado un poco lo mismo. O sea, yo tengo solamente recuerdos increíbles de mi infancia, de mi vida. Nosotros somos 4 hermanos, tengo 3 hermanos varones más grandes, entonces es como hay una data muy fuerte para mí, para explorar de la figura masculina en mi vida también. Y esto que vos decís de cuando atravesamos las conversaciones incómodas con otra persona, hoy tengo un vínculo hermoso de amor en donde cuando nos presentamos con un tema, nos aclaramos que estamos hablando desde una herida. Esto te estoy hablando desde mi herida, ¿no? Como no tiene que ver con vos, pero lo quiero traer porque está limitando algo entre nosotros. Entonces, con esa conciencia, atravesar la vida hace que cambie absolutamente todo. Y por eso me parece muy importante esta palabra que decís de la valentía. Y me conecta con la otra pregunta que quería hacerte, Ani, vos hablas mucho de cómo nuestras emociones no expresadas impactan en la salud física, ¿no? Es un poco, eso obviamente tiene un nombre, y tiene muchos nombres dependiendo de dónde lo estemos trayendo, si es de la ciencia tradicional, si es de la psicología, el psicoanálisis y demás. Pero a mí me gustaría saber, para que las otras personas que nos estén escuchando se puedan llevar algo como específico, si tuvieras que leer el lenguaje del cuerpo humano hoy, como lo estamos viendo hoy, resumiendo en esto de el cuerpo habla lo que la mente calla muchas veces, de la teoría del iceberg, ¿cómo crees o qué crees que está tratando de decir los cuerpos de la mayoría de las personas que viven en estrés, en ansiedad o con falta de propósito? Mira, me encanta que me hagas esta pregunta. Vamos a partir de que la emoción es 100% energía, lo demostró la física, ¿vale? Entonces, yo pongo otro de mis metáforas como si la emoción, yo cuando la siento, hay 6 emociones básicas, ¿vale? Si pones, además, mira qué bonito, le invito a todo el mundo a que escriban un papel, te amas, ¿vale? Entonces, lo escribes en perpendicular, en vertical, y la T es la tristeza, la A es la alegría. No, perdón, la T es la tristeza, la E es el enfado, la A es la alegría, la M es el miedo, la A es el asco y la S es la sorpresa, ¿vale? Esas son las básicas, luego de ahí derivan muchas, ¿vale? Pero esas son como las básicas. Entonces, cuando tú sientes la emoción, hay personas que dicen, la emoción es como si fuera un rayo, ¿vale? O sea, se te sintetiza en el sistema límbico cuando te- mm, cada emoción te viene a decir algo a la vida. Vamos a imaginarnos cómo gestionar una emoción. Imagínate otra metáfora. Yo voy en el coche, ¿no? Y así, a mí se me enciende el pilotito de la luz de que no tengo gasolina. Yo tengo 2 opciones. Puedo ir a la gasolinera, echar gasolina y sigo para adelante y tiro millas, o puedo no hacerle ni caso al pilotito de la luz, sigo caminando con el coche y de repente me quedo tirado en la carretera. Pues con las emociones nos pasa lo mismo. Si las gestionamos, no pasa nada. O sea, se tramitan y ya está. O sea, se gestionan y ya está. Pero si no le hago caso, toda emoción no gestionada se le acumula en el cuerpo y se somatiza como enfermedad. Y esas son las cosas que yo veo en la farmacia. Y hay 2 órganos que son muy psicosomáticos, que son la piel, o sea, que es el órgano más grande que tenemos, y el digestivo también. Entonces, cursa tengo una clienta que cada vez que viene que tengo eczema en la mano, ¿qué tal? Le digo, ¿qué pasa? ¿Que estás otra vez estresada a tope? ¿Qué te toca ahora? Y pues sí, que estoy de mudanza, o que me toca ahora no sé qué, o que cada vez, o sea, cuando le estresa, le somatiza en la piel, y ella lo sabe, o una caída de pelo brusca o tal. Otros clientes, pues vienen y ¿qué les pasa? Que tienen ardores en el estómago, gastritis, tal. Entonces, hemos dicho que si la emoción es como un rayo, vamos a imaginaros un rayo de luz cuando hay una tormenta, ¿no? Que atraviesa en el cuerpo. Esa energía dura en nuestro cuerpo una media de 90 segundos, entre 80 y 120 o así. Y hay gente que puede decir, perdona, o sea, si yo llevo un mes enfadada, ¿cómo me estás hablando de que dura 90 segundos? Digo, no, perdona. Esa emoción duró ese tiempo, pero tú la has alimentado, la has engordado y la has hecho bola con tus pensamientos.
engordándola diciendo, porque fíjate, porque lo que me ha dicho, porque se habrá creído, no tenía razón, soy la que tengo razón, y tú sigues y te vas a la cama con el run run y vuelves y te levantas y sigues otra vez y que me has portado conmigo y que no sé qué. Y soy yo la que hago la bola esa del enfado durante un mes. Pero mi emoción duró una media de 90 segundos en mi cuerpo. Entonces, eso no nos enseñan. Y ya yo digo de verdad, o sea, antes de enseñarnos a sumar, a leer, a escribir en el colegio, tenían que enseñarnos a gestionar emociones, porque es de primero de la vida, no es de primero del colegio, es de primero de la vida. Porque fíjate hasta qué punto, si yo a un niño desde pequeñito le enseño a gestionar una emoción, vamos a coger el enfado. Y aprende a gestionar ese enfado, la carga emocional, cuando yo no soy capaz de gestionarlo, si yo le empiezo a dar, vamos a imaginarnos como si fuera un volcán, ¿no? En el que me viene el enfado, ¿no? El enfado, ¿qué significa? Que han sobrepasado mis límites, que siento una injusticia, ¿vale? Entonces, yo me he enfadado. El niño del patio del colegio se ha enfadado. Y entonces empieza a decir, porque claro, porque el niño, porque me ha dado una patada, porque va, pom, pom, pom. Y empieza a hacerlo grande. Y cuantos más pensamientos negativos y pensamientos intrusivos hay en el cerebro que están ahí rumiando con esa negatividad de ese enfado, puedo acabar haciendo una carga emocional. ¿Cuál es la carga emocional del enfado? La ira, la rabia. Y por desgracia hay personas que hasta odian por el mundo. Y al final, como yo suelo decir, el odio es el chupito de veneno que yo me bebo esperando que se muera el de enfrente y el de enfrente ni se entera. Y al único que le hace daño es a mí. ¿Por qué? Porque esa carga emocional me está haciendo daño a mí. ¿Cómo tenemos que observar las emociones? Pues cuando la vivimos, pararnos. Intentar no reaccionar en el momento. Sí, no son los que siempre dicen, por lo menos aquí nos dicen, cuenta hasta 10 antes de contestar cuando algo te da así como un enfado fuerte, ¿no? O retírate y ya le contestarás cuando no estés con el grado 8, 9, 10 del enfado. ¿Por qué? Porque ahí en ese momento el cerebro, te va a salir el cerebro reptiliano, que es el que ataca, lucha o incluso huye, ¿vale? Y vas a decir cosas que luego te vas a arrepentir. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú gestionas ese enfado en tu espacio personal, lo vas a gestionar de otra manera. Mi mejor consejo, darle, pensamientos de amor. No ponte en el mejor de los casos, pero el ser humano por naturaleza tiende a ponerse en el peor de los casos, siempre pensando lo peor del otro, porque lo ha hecho para fastidiarme, porque fíjate qué manía me tiene, porque tal. ¿Vale? Entonces, si yo le enseño a un niño desde pequeñito a gestionar un enfado y que no tenga ira, rabia ni odio, pero por Dios, qué maravillosas serían nuestras relaciones humanas, ese niño con su madre, con su compañero del colegio, el día de mañana con su esposa, con su mujer, ¿Me explico? Fíjate tú la diferencia. Y te hago una pregunta específica con respecto a esto que me parece muy valioso poder entender, y hay mucha gente que lo subestima, pero realmente dura 90 segundos cuando entra como el rayo, la emoción, se deposita en la parte del cuerpo, de la inteligencia emocional, que es de acá para abajo, y nosotros la subimos a la mente y le damos este engorde, esa palabra que vos hiciste de agrandarlo. Me gustaría saber, ¿qué crees que dicen los cuerpos de las personas que hoy se sienten con falta de propósito, ¿no? Como con falta de misión, con falta de norte. O sea, si hay alguna emoción que podamos detectar, que quizás es más apatía a veces, ¿no? Pensando en voz alta, la emoción, pero ¿cómo me doy cuenta, cómo gestionar qué emoción cuando no tengo un norte, cuando no tengo, no sé si es clara la pregunta que estoy haciendo porque la desglosé de la anterior, pero le pasa mucho a la gente que viene a mí con esto de, bueno, no sé qué hacer, pero lo que estoy haciendo no me hace más sentido. Entonces hay un montón de emociones ahí todas mezcladas y a veces cuesta entender cuál es la que tenemos que gestionar, ¿no? Vale. Lo primero de todo, cuando sientas una emoción de esta, porque todos sabemos que nos viene ese momento de, bueno, puede ser una tristeza, puede ser una alegría. Cuidado con la carga emocional de la alegría, que es la euforia, y no hagamos nada en euforia, en carga emocional, porque te puedes comprar el coche que no te puedes permitir o te puedes ir a jugarte a la lotería. ¿Me explico? O sea, cuidado con la carga emocional de la alegría. La carga emocional nunca, ahí no hay que tomar acción nunca, ¿vale? Entonces, tú imagínate, observarnos, y yo siempre digo que llevemos un anclaje, una pulserita, les pongo yo a todas mis clientas, ponte una pulserita y obsérvate, y cuando veas que te viene una emoción, venga, cámbiatela de mano y felicítate.
he observado que me viene aquí la emoción de la tristeza, del enfado, del miedo, cuántos miedos tenemos en la vida, de lo que sea, ¿vale? Te cambias. Entonces ya, lo primero, felicítate porque has identificado que estás sintiendo una emoción. Segundo, vamos a imaginarnos una situación en un entorno laboral, por ejemplo, porque en un entorno de casa tenemos una lengua viperina peor que puede ser en un entorno laboral en el que tu jefe te ha dicho algo y te parece una injusticia, vamos a poner, ¿no? Entonces tú quisieras decirle algo, pero no te atreves por medio de represalias, por miedo, pues yo que sea, pues por lo que sea. ¿Por qué? Porque no has aprendido a comunicarte con tu jefe de una forma asertiva en la que tú le respetas a tu jefe, pero te haces respetar a ti por igual, que eso es importantísimo. Que cuántas veces que yo muchas veces he dicho que el refranero español es muy sabio, pero había una frase que me ha hecho mucho daño que es por la paz un Ave María. Y era como que en mi familia todo había que tragarlo y venga, me lo callo, lo trago y así se mantiene todo en paz. Vale, se mantiene en paz para los demás, pero ¿y yo? Toda la emoción por dentro, toda esa energía que yo tengo dentro, o sea, ¿por qué me tengo que tragar yo la injusticia que nos? Vamos a hablar, vamos a ser valientes, vamos a tener esa conversación incómoda y vamos en un igual, es decir, soy empático, me pongo en tu lugar, también me comprendo a mí. Hay muchas técnicas de conversación, ¿eh? La técnica del sándwich. Por ejemplo, yo te comprendo, le estás dando a favor al otro, yo te comprendo que tú pienses esto, pero tú tenme en cuenta a mí, aquí entro yo, tú ten en cuenta que yo también tengo mi corazoncito, que siento y que padezco, que tal, y al final con otro positivo para el otro. Eso sería una herramienta. Pero, no, espera, Estábamos en paso 1, paso 2 y entiendo que ibas al paso 3, que primero te felicitas por haber ¿sabes? Te identificas y entonces observas y dices, uy, estoy con mi jefe, me ha dicho una injusticia, yo quisiera decir algo, pero por miedo, a un miedo, no sé, a que me eche del trabajo, a que yo que sé, a que se enfade, a que por algún tipo de miedo con el que yo conecto en mi subconsciente, no digo nada. Y yo te digo que a la mayoría de las personas, cada uno lo somatiza en un sitio, es en la garganta, se nos pone un nudo doloroso. Esa es la energía de esa emoción del enfado que yo no la he gestionado y se me somatiza aquí en la garganta y entonces no soy capaz de decir lo que quiero decir. Vale, ¿qué es lo que puedo hacer? Venga, me voy, me bebo un vasito de agua, me tranquilizo. Empiezo a bajar el grado de mi enfado, que si estaba en 8, en 9, lo empiezo a bajar. Yo me tengo que meter en mi metro cuadrado yo solo para gestionarme eso, para ayudarme a bajar. Hay personas que lo pueden hacer en 5 minutos, en 10. Hay algunos que dicen, mira, me voy a ir a mi casa, me voy a tranquilizar, tal, y al día siguiente me armo de valor y vengo y hablo con él y le digo, mira que respecto a lo que pasó ayer, esto y esto. Entonces, esa es la forma de darnos espacio a nosotros, o sea, de respetando al otro, pero respetándome a mí también. ¿Por qué tiene que ser más importante lo que piense el otro, lo que diga el otro? Y mira, con lo de las conversaciones incómodas me parece súper interesante porque a mí personalmente, mi hija la mayor tiene 26 años y ahora ya no vive en casa, ¿vale? Se ha independizado. Pero cuando vivía aquí ya sí me acuerdo que me solía decir, mamá, cuando teníamos conversaciones y tal, que sabía que tocábamos desorden, cositas que, bueno, que había roce en la convivencia de la casa y me decía, mamá, no abramos el cajón de mierda. Lo decía así en plan de broma. Y entonces yo me acuerdo que le decía, a ver, cariño, vamos a hacer una cosa, vamos a abrir ese cajón, porque vamos a vaciarlo entero, vamos a limpiarlo, lo vamos a jabonar, le vamos a echar lejía, le vamos a hacer todo, porque si no lo abrimos y ponemos una capita fina, el momento que vaya a haber la más mínima fisura, el más mínimo roce, eso se va a volver a abrir, va a oler muy mal y siempre vamos a estar en las mismas. Entonces es mejor la conversación incómoda y lo abramos, lo tratamos y cada vez que pasa el más mínimo pequeño roce, vamos a hablarlo. Y puede ser un poco incómodo, pero como si tú abres un cajón en el que ha caído una pelotita de porquería pequeñita, oye, eso se quita mucho más fácil que un cajón lleno de mierda, como decía ella, con perdón de la palabra, ¿vale? Que sí. Entonces, es una forma de hay que tener conversaciones incómodas, hay que... Y te agrego algo. Y te agrego algo. Hay que tener también conversaciones incómodas con nosotros mismos, que creo que esa parte es la más difícil de todas, porque es muy fácil cuando ya estamos en la dinámica de las conversaciones incómodas, como vos trajiste el ejemplo de tu hija, de bueno, saquemos toda la mierda que hay dentro del cajón para que la próxima sea un poquito nada más y que no sea todo esto.
pero también hay que saber escuchar y estar receptivo, y también hay que entender que hay que conversar con nosotros mismos, porque si yo ya no quiero algo de mí misma, o ya no quiero ser de una manera, o estoy en plena transformación o lo que sea, aceptar que querer un cambio es que no estamos de acuerdo, ya no nos gusta la versión actual, o por ende la anterior, ¿no? Porque ya estamos en el proceso de cambio. Es aceptar un montón de cosas que trajeron esa información hasta hoy. O sea, que yo sea de una manera significa que alguien quizás me lo predispuso. Bueno, ya primero quizás hasta nos enojamos con esa persona que generalmente viene del sistema familiar, ¿no? Después, bueno, esto ya no lo quiero más en mí. Y después, aceptando todo eso, es que nos predisponemos a esto, a esta expansión, ¿no? A esto donde vos decías, bueno, donde pongo el foco se expande, a esta expansión de lo nuevo. Creo que lo más difícil de toda esa secuencia, además de que vos esta conversación la tuviste con tu hija, es cuando es para nosotros mismos o es cuando tenemos que escuchar, porque es difícil escuchar que si hay algo que no va, que no me gusta, de mí para mí o de mi hija para mí o de un vínculo para mí, es como que siento que eso es lo más complejo de todo. Y antes de ir a una pregunta que sé que a las personas que escuchan este podcast les interesa un montón saber estos temas, quiero preguntarte si tenés algo para decirme, porque vi que anotaste algo ahí de lo que estábamos hablando. Sí, a ver, eso que me has dicho me parece importantísimo. Lo primero, me trabajo yo a mí misma en mi metro cuadrado, ¿no? Es decir, enciendo esa luz de esa habitación que es mía, mi habitación, y soy yo la primera la que limpio mi mugre, mi desorden, mi tal. Y yo veo, y si veo cosas que no me gustan de mí, porque todos tenemos cosas que no nos gustan, mi mejor consejo para todo el mundo es que seamos, o sea, compasivos con nosotros mismos como lo seríamos con la persona que más queremos en este mundo, porque tendemos, y yo lo veo cuando lo veo en la farmacia, lo veo en todos los sitios, que somos muy críticos con nosotros mismos. Yo escucho clientes o a mi madre o a mis hijas, o yo lo decía antes, ahora ya me lo he trabajado tanto que intento no hablarme mal a mí misma. Ay, qué torpe soy, ay, qué mal lo he hecho, ay, qué tonta, ¿por qué me habré olvidado? Ay, y nos tratamos mal. Y resulta que si eso nos lo dijese otra persona, diríamos, perdona, tú a mí me respetas y me tratas bien, pero ¿cómo nos tratamos a nosotros mismos? Por ahí hay un videito buenísimo que yo le invito a todo el mundo que lo busque en YouTube, Los dos lobos, ¿vale? En el que, porque todos tenemos un diálogo interno, y en ese diálogo interno tenemos dos versiones. Uno, la guía interna, la que nos apoya, la que nos dice, a ver, cuando yo he cometido un error, Ana, a ver, eres humana, te has equivocado, no pasa nada, lo vuelves a intentar y tiras para adelante. O eres la que decides con el crítico interno, qué mal lo has hecho, qué horror, nunca la vas a hacer bien, no eres capaz, no puedes, no tal. Entonces, nuestro diálogo interno nos afecta a nuestra realidad. Y entonces tenemos que tratarnos a nosotros mismos como si fuéramos la persona más querida del mundo, o sea, a tu hijo, a tu marido, a tu madre, a la persona que mejor tratas de este mundo, tratarte así a ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo me trato bien a mí mismo y yo me quiero bien a mí misma, voy a dar lo mejor de mí a los demás, y nadie quiere estar al lado de una persona que está todo el día en la protesta, en la crítica, pensando en las negatividades. No es mucho mejor cuando estamos en una sala y entra alguien y dice, aquí viene la alegría de la huerta, y entra una persona que es alegre, positiva, que es... Vale. Incluso si tuviésemos un vínculo que nos tratara así, sería un vínculo tóxico. Para mí eso es clave, como decir, si yo tuviese un vínculo, una amistad, una pareja, alguien en mi familia, que me tratara así, sería un vínculo tóxico y haría algo para dejar de tenerlo. Entonces, ok, entonces a mí me gusta mucho la regla de 3 simple, ¿no? Como tipo, si esta persona estuviese dentro de mis vínculos, sería un vínculo tóxico, entonces yo con mi mente tengo un vínculo tóxico. ¿Entendés? Como esa regla de 3 simple, llevarla al espejo siempre. Y Ana, me gustaría hacerte una pregunta que creo que está muy buena para este episodio, para este espacio más que nada. Si alguien que nos escucha siente que está desconectada de su cuerpo y está viviendo como en un piloto automático, ¿cuál sería el primer paso concreto que le recomendarías para empezar a recuperar su bienestar emocional y físico? Mira, lo he dicho antes y de verdad que es una herramienta buenísima, porque mis clientes, yo tengo un curso que lo llevo, de hecho hemos empezado el martes pasado, y lo primero que les hago es que les pongo una pulserita en la muñeca, o sea, que la elijan ellas, o sea, de bolitas, de lo que sea, de lo que cada una gomita, un elástico, lo que ellas quieran.
para empezar a dejar de vivir en piloto automático, Yani, porque vivimos en piloto automático, no somos conscientes, somos... dicen que tenemos 80.000 pensamientos al día, que el 80% son negativos, y 35.000 decisiones al día. Decía que yo decido 35.000 cosas al día. ¿Qué hace la pulserita? Hacerme consciente de mi vida. Ok, te la pones con una intención de que cuando la miras, guardar. Eso es el anclaje. Ponte que yo me pille hablándome mal a mí misma, hablando mal de cualquiera, en el estado de queja, porque hemos hablado antes del SAR, ¿vale? Queremos que vamos a imaginarnos como una barra, ¿no? Aquí está lo positivo y aquí está lo negativo. Si yo siempre me estoy enfocando en lo negativo, el termómetro va a venir cada vez más para acá. Pero si yo me estoy enfocando cada vez más en lo positivo, va a venir más para acá. Luego mi SAR se va a ampliar, se va a expandir para bien o para mal donde yo ponga el foco. Bien. Entonces, tengo que hacerme consciente de qué pensamientos me pasan a mí por la cabeza, de qué emociones me vienen a mí a la mente, de cómo estoy yo si estoy en estado proactivo de venga, a grandes problemas, grandes soluciones, o si estoy en el estado de queja porque pobre de mí, qué mala suerte. Porque claro, cuando víctimas nos viene muy bien porque parece como que cuando tú le vas a contar a tu madre, a tu marido, a tu mejor amiga, ay, no sé qué, es como que te hacen más caso, pobrecita de mí. De hecho, tengo casos, tengo una clienta que su madre, y no lo hace por mala, lo hace inconscientemente, se quedó viuda y cuando se quedó viuda, pues la hija se fue una temporada a vivir con ella, pues para darle compañía, tal cual, y cuando ya se volvió a su casa, de una forma inconsciente se ponía, cada 2 por 3 se ponía enferma porque así la hija iba, le hacía caldo, le llevaba la comida, estaba más tiempo. Funciona mucho con los niños eso también, que cada vez que lloro me dan atención, entonces voy a seguir llorando. Pero entonces este primer paso que vos recomendás para como empezar a recuperar lo que es el bienestar emocional y físico es tener un anclaje, un recordatorio con una intención de, por ejemplo, que me haga acordar cómo me estoy hablando. Empezar ahí, desde ahí, de dónde hablo. Eso es hacer conciencia de mi vida. ¿Qué hay en mi vida que me gusta? Porque igual no era ni consciente de que me estaba todo el día quejando, porque no nos damos cuenta, vivimos en piloto automático. De hecho, fíjate, Joe Dispenza, el neurocientífico más espectacular que me parece a mí de Estados Unidos, él siempre dice que somos adictos a nuestras emociones, pero en automático. Y esa química que pulula por nuestro cuerpo, vivimos en automático con eso y no lo hacemos ni por buenos ni por malos, sino porque somos adictos a eso. Y nuestra zona de confort puede ser la más inconfortable del mundo, pero es lo conocido y tengo que ser valiente. Tengo un vídeo buenísimo de la zona de confort que si quieres luego te lo paso por si quieres compartirlo con alguien. Tenemos que incomodarnos, tenemos que salir de esa zona de confort porque muchas veces nuestra zona de confort no es ni confortable, es una basura en nuestra vida porque digo, pero si es que yo vivo en una situación en la que no me gusta mi vida o mi relación o laboral o lo que sea. Entonces, hacer conciencia de nuestra vida, que papel y boli, de verdad que esto es terapéutico, o sea, terapéutico. Sí, escribir es completamente terapéutico y se me viene a la mente, Ana, hay algo que es de muy fácil acceso, no sé allá en España cuán popular fue, pero la película Intensamente, específicamente la 2, tiene una parte en donde, no sé si conoces la película Intensamente, que cuando estoy apuntando para verla intensamente, que está muy bueno que la veas y que puedas llevar a los talleres también metáforas y cosas de esa película. Plantea a las emociones desde un lugar muy, muy profundo. Yo creo que esa película está hecha por algún neurocientífico, o sea, está intervenirse. ¿Qué cosas en In and Out? ¿Ese dibujos animados? Ah, sí. Es In and Out, vale, que sí, ya sé cuál es, sí, los dos. Y en la película 2, en la versión 2, Ansiedad, que aparece incluso en la 2 porque ella atraviesa la adolescencia, pasa de la niñez a la adolescencia, Ansiedad nos muestra la adicción a los escenarios negativos. Tengo que analizar los escenarios negativos, que en realidad es el cuento que me cuento para no animarme a hacer eso que tengo que hacer o que quiero hacer o que me expande, ¿no? Como ese cambio. Pero Ansiedad muestra cómo le empieza a poner todos los posibles escenarios negativos de una manera cuasi adicta, a nivel medio como si fuese droga para el cerebro. Y la realidad es que yo siempre traigo colación con clientes que están atravesando cuestiones así de escenarios negativos porque literalmente, como lo muestra en la película, es como es.
así funciona el cerebro, así de adictos somos a eso. No, nos imaginamos esos escenarios porque pensamos que así vamos a tener control y vamos a sufrir menos. Yo cuando era chica me decía como, no, yo contemplo todas las posibilidades para que cuando algo pase no me haga mal. No funciona así, flaca. O sea, yo tuve que conectarme con mis emociones. Estuve desconectada un tiempo. Entonces, siento que esa película nos viene a mostrar como de manera simple y accesible esto que vos decís de la adicción que a veces tiene la mente a estos 80.000 pensamientos por día, que muchos puedan ser negativos. Entonces me encanta, y acá dando un poco de conclusión y cierre al tema, obviamente después podemos hacer otro episodio y hablar 1000 horas de esto, pero digo, para dar un poco la conclusión al tema, creo que hablaste, en muchas de las preguntas hablaste de cómo los pensamientos y el diálogo interno específicamente es la base de todo. Ante el cambio, o sea, ante un primer paso del cambio, porque trajiste un anclaje que nos haga acordar cómo nos hablamos. Y entonces ser conscientes de eso. La escritura es el diálogo interno, pero llevado a otro observador, ¿no? A poder verlo y a desovillar ese ovillo de lana. Como muchas cosas vistas desde ese lugar, así que siento que los pensamientos son la base de todo y hay que empezar a transformar desde ahí, porque es, en mi percepción, es el código por el que se hablan la inteligencia emocional y la inteligencia intelectual, ¿no? Como de la razón y la emoción. Es un poco el código por el que se comunican. Mira, eso que has dicho antes, que cuando te pasaba a ti, haciendo un paréntesis, que tenías excusas como de la A a la Z, y luego está demostrado la ciencia que en el 91,4% de las veces que nos ponemos en el peor de los casos, nunca pasa. No, obvio. Y nos hemos preparado de la A a la Z y de repente no pasa. Y tienes las excusas de la A a la Z, o las alternativas o las soluciones y no pasa. Entonces nos montamos unas películas mentales que es alucinante. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Que les digo a todo el mundo, escribirlo en un papel en grande y ponerlo. Me pongo en el mejor de los casos. Vale, y si luego pasa el peor de los casos, ¿qué puede pasar? Pues que tendré que buscar una solución, pero me habré ahorrado, solo va a pasar eso en un 8%, pero si en el 91,4% me pongo en el mejor de los casos de algo que nunca va a ocurrir, es que fíjate tú el sufrimiento que yo me ahorraría en la vida. Sí, y le agregaría que la mente tiene la capacidad de crear esa realidad, porque la profecía autocumplida lamentablemente sucede, porque como dijiste al principio, donde pongo foco se expande. Si pongo foco en que me va a pasar el escenario negativo, también te va a pasar. O sea, a veces tratamos de escaparle a algo, pero está tan presente en nuestra mente que estamos acercándonos más. Así que me encanta que hayas traído eso. Siento que es un gran cierre también para esta charla, poder traer esa conclusión. Y Ani, antes de cerrar, me gustaría que nos cuentes un poco, hablaste del taller que arrancó hace poco, que nos cuentes un poco de tus espacios, cómo podemos seguirte, consumirte, estar en contacto con todo lo valioso que tenés para dar, ¿no? Muchas gracias. Mira, pues nada, en Instagram mi nombre es con la @AnaOcioUrrutia. Y luego tengo un podcast que está en Spotify y en 7 plataformas más, creo que está en iTunes, en iVoox, en Apple Podcasts, en Alexa, bueno, pues que se llama Sé tu prioridad. Y puse Sé tu prioridad porque de verdad que no es egoísta. Nos han enseñado que primero están nuestros hijos, nuestro marido, nuestros padres, y nosotras las mujeres tenemos mucha tendencia a esto, y nosotras las últimas. Y yo tengo comprobado que cuanto más me cuido yo, a todos los niveles, ¿sí? O sea, no hablo solo del cuerpo físico con la alimentación, con la actividad física, con el sueño, sino emocionalmente, me respeto, pongo límites. Cuanto más me cuido yo, más me respeta el resto de las personas, y más felices son, no solo yo, sino todos los de alrededor, porque es que es así. Entonces, en ese podcast hay 4 capítulos: la inflamación silente, que es la base de tantas enfermedades, en el que está el capítulo del magnesio, que es buenísimo, que se hizo viral, o sea, de repente, además me acuerdo que cuando se publicó vinieron tropecientas mil personas a la farmacia, y aparte que me dijeron que vamos, en América Latina y todo, que está súper escuchado. Luego está la serie de los hábitos, de cómo generar hábitos hackeando al cerebro, porque claro, esto sería para un tema para estar aquí mucho rato hablando. Luego está otra serie del sueño y el descanso, de importancia, que cuando sabemos lo que pasa mientras dormimos, que no es que me voy a dormir y ya está. Cuando yo sé lo que pasa mientras yo estoy durmiendo, no le quito ni un minuto a mi sueño, ni con Netflix, ni con redes sociales, ni con nada, porque digo, hoy yo quiero de eso bueno que pasa mientras yo duermo.
Y la última serie, que es de la gestión emocional, que también ahí se puede, hay uno de los capitulitos que es el Cuarteto de la Felicidad, porque me encanta decir que llevamos una farmacia dentro de nosotros, que solo hay que aprender todo funciona para nuestro favor. Llevamos nuestros analgésicos, que son las endorfinas, llevamos nuestro antidepresivo, que es la serotonina, llevamos la oxitocina, que es la hormona del amor, es que ponemos de verdad, lo llevamos todo dentro, todo. Y antes yo decía, somos química y bichos. Estuve aquí hablando en la radio y me decía, aquí viene la de la química y los bichos. Y ahora que estoy estudiando física cuántica, ahora digo, somos química, bichos y energía, porque energía No se olviden. nos ve de todo, de las emociones, de los pensamientos y de la energía que emitimos cada ser humano. Ese también es un tema interesantísimo. Me encanta. Puedes estar el Instagram, el podcast, y luego hay un curso que soy yo la promotora y la directora del curso, que dura 4 meses y es un acompañamiento. Mira, Yanni, las personas apuntan, ¿sabes para qué? Para perder peso físico. ¿Y sabes lo que se dan cuenta? Quedan kilos emocionales. De hecho, se llama Pierde tus kilos emocionales, porque son mochilas que llevamos y bueno, trabajamos todo. Hay una imagen muy bonita, si la quieres poner, no sé si la tienes para ponerla en... Ahora la ponemos acá. Vale, pues hay una imagen muy bonita en la que, mira, las culturas orientales, los budistas y todo llevan miles de años hablando de la conexión que hay entre nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo espiritual. Y nosotros lo separamos todo. Ya cuando Descartes se cayó con todo el equipo diciendo el cuerpo es el cuerpo y la mente es la mente. Pues no, está todo conectado. Y de hecho está todo conectado porque lo que yo siento, lo que yo pienso afecta a mi salud física. Es que está totalmente demostrado, porque es esa química de la que yo hablo, ¿vale? Que va por el cuerpo y dependiendo de si yo pienso bonito o pienso peor, la química en mi cuerpo es distinta. Imagínate, o sea, me puedo estar tomando un antidepresivo si yo me pienso bonito, o me puedo estar generando un cortisol que va a dañar mi cuerpo, ¿vale? Entonces, bueno, sí. Está muy bonito porque es un curso precioso. La verdad es que te dejan de memorias de unas, que hay clientas que me dicen, Ana, es que me has cambiado la vida. Y digo, no, yo no cambio la vida a nadie. Yo os doy las herramientas y vosotras, con vuestra valentía, con vuestra voluntad y sobre todo con vuestro compromiso de seguir el paso a paso, sois las que hacéis posible ahí la estuve ayer, que estuvimos en clase con su pulserita haciéndose consciente de todas las cosas en su vida. Bien. Bueno, me encanta cerrar con esa frase, entendiendo que el poder siempre es interno y es nuestro, y con esas fuerzas y esas armas vamos a buscar personas que nos dan herramientas como las que nos da Ana en todos sus espacios. Muchísimas gracias, Ana, por ser parte de Un Giro en tu Vida. Gracias por tu tiempo, tu conversación. Me encanta esta conexión y habernos conocido. Así que nada, siento que también es un comienzo de otras cosas. Y gracias por brindar todo tu conocimiento a esta comunidad hermosa. Si alguien le quiere dejar una pregunta, la deja acá en comentarios abajo del episodio, del video. Y gracias, Ani, por tu tiempo y todo. Me encantó. Gracias a ti por invitarme y gracias a todas las personas que nos escuchen. Gracias. Bueno, hermoso.